Paco Etxebarría, es antropólogo forense más que conocido, iba a decir en Euskal Herria, pero creo que en Europa entera, al menos, ¿no? Por su trabajo precisamente en memoria, muchas gracias, en memoria histórica, en ponerle nombre a aquellas personas que fueron desaparecidas, tanto durante el franquismo, en la guerra civil, etc. Ahora que te tengo aquí, Paco, vamos a poder hablar de muchas cosas, pero igual la primera pregunta que te quiero hacer es: ¿quién es esta protagonista? ¿Tú la conoces? ¿Qué trabajo hace más allá de lo que hemos visto aquí? No sé si me quieres contar un poco quién es ella y luego ya vamos a entrar más en lo que ella hace y en los contenidos de la película. Saludos, sí. Cristina Cataneo es una antropóloga italiana muy conocida porque es la presidenta de la Sociedad Europea de Antropología Forense, ¿no? Desde Italia lleva muchos años insistiendo en esta cuestión y ha organizado todo tipo de encuentros. En algunas de las imágenes se le veía a Douglas Ubelacker, que es un antropólogo forense estadounidense, que se ve que estaba pues, en alguna especie de curso que ha organizado ella, etcétera, ¿no? Antes del 31 de diciembre de este año, Cristina Cataneo y una serie de forenses españoles estarán en Sudáfrica, donde va a haber una reunión sobre este tema. Y es la primera vez en la que van a acudir médicos forenses de muchos países africanos, con el fin precisamente de establecer unas relaciones personalizadas entre aquellos forenses que también tienen más sensibilidad por este asunto, en España no faltan, con esos otros forenses de África, a los cuales en un momento determinado se les puede enviar la foto de un cadáver, por ejemplo, para ver si de pronto también orienta la potencial identificación del caso. Así que Cristina Cataneo pues, es una referencia internacional en esta materia y sabe pues, todo a propósito de los problemas de la identificación humana, no solamente de los muertos, sino de los vivos. Porque aquí no se ve en la película, pero unos problemas que alcanzan a todas las ciudades y en Bilbao también, por supuesto, serían aquellos migrantes que son indocumentados en nuestras calles, que son detenidos y sobre los cuales igual hay que opinar a propósito de qué edad tienen. Estoy hablando entonces de intervenciones forenses en los que no hay muerto, pero sin embargo es de rutina también tener que intervenir, pues haciendo una serie de análisis forenses que ya están en protocolo y que eso da tarea en cualquier esquina ya de nuestra geografía. Bueno, pues Cristina tanto está con los vivos como con los muertos, aunque en este caso el documental habla sobre todo de los que han fallecido. Decía Cristina, yo creo que casi en toda la película, pero en el alegato final, sobre todo, explicaba, ¿no?, la importancia o el derecho a la identidad. Tú, Paco, has trabajado con muchísimos muertos. Quería preguntarte por esto, ¿por qué? Igual que ella lo dice, pero para ti, ¿es importante ese derecho a la identidad? ¿Qué es exactamente el derecho a la identidad? ¿Y por qué es importante identificar a los cadáveres y saber quiénes son? Bueno, vamos a ver, hay pediatras en España que llevan un montón de años diciendo que habría que tener un carnet de identidad desde el momento del nacimiento. Fíjate que eso no se ha conseguido ni aquí ni en otras partes, ¿no? Porque no es posible que pueda haber menores de edad que no estén identificados, es decir, registrados administrativamente en ninguna parte. Y que eso, si lo trasladamos a otros países, significa que cuando hay movimientos de población, guerras, etcétera, esos desplazamientos de niños y niñas terminan llevando a que el niño sabe quién es su madre si le vuelve a ver, pero no sabe cómo sabía su madre, ni en qué pueblo vive. Y entonces se convierten precisamente en personas que luego dan problemas a la hora de identificarlas. Así que eso podríamos decir que igual un día se hace como obligatorio, y digo desde el punto de vista no penal ni policial, sino desde el punto de vista administrativo, que ese DNI exista desde el momento del nacimiento. Bueno, ¿por qué es importante identificar a las personas que fallecen? Hombre, porque si no el tema no tiene salida. Se suele decir que los muertos tienen derecho a ser tratados de conformidad a sus normas, costumbres, tradiciones y religión. El muerto parece que no tiene derecho a nada, ¿no? Pero a esto último sí tiene derecho. Y es una cuestión que en los países modernos la entendemos bien. Bueno, modernos no, los países avanzados. Aquí donde vivimos nosotros esto se comprende porque además somos ricos, ¿no? Como para podernos plantear que no es soportable que desaparezca un anciano de un pueblo nuestro porque tiene un problema mental y
y aparezcan los restos y no se le identifique correctamente. Eso aquí se resolvería, porque el número de casos tampoco nos inunda. Pero eso en los países pobres pues no se ve de la misma manera. Y para nosotros es fundamental, porque si no, como digo yo, administrativamente el asunto no se resuelve bien. No solamente por la entrega a los familiares, sino desde otra serie de aspectos que son perceptivos. Los médicos certifican la defunción de aquellas personas que mueren de manera natural y no se puede enterrar a un muerto del que no exista un certificado de defunción en muertes naturales. Y si la muerte es violenta, intervienen los forenses, les generan no un certificado de defunción, pero una cosa equivalente que da una serie de derechos acto seguido. Esa frase que se dice en la diligencia del levantamiento del cadáver, ¿no? Esta persona está muerta, todo el mundo lo sabe. Llega el forense y dice, es cadáver. En el momento en que califica eso que tenemos delante, que es evidente que es un cadáver, empiezan a rodar sobre él una serie de derechos. Entre otras cosas, que se ha tratado dignamente, que se ha trasladado al Instituto de Medicina Legal, que se le practique una autopsia, que se generen las diligencias, que la policía tenga que desarrollar también su tarea, etc. Y eso nosotros lo vemos, como digo, de rutina, normal, ¿no? Estamos acostumbrados a ello. Pero en otras partes no es así. ¿Y qué es lo que está pasando en realidad? Porque este problema aquí no lo entendemos bien en el norte, y en los países del norte de Europa menos. Por eso no hay una uniformidad de criterio en la Unión Europea, ¿no? Nos afecta a los países que estamos en el sur. Pero entre nosotros también en el sur. En este momento los institutos de medicina legal de Canarias, por ejemplo, están todos los días con esto. Y apenas hacen reportajes aquí. Y sin embargo, hacia el norte, pues el tema no nos llega. Aunque antes te comentaba, antes de entrar aquí, que yo recuerdo en los años 80 que cuando sí había fronteras, había frontera con Francia, el problema lo teníamos en el río Bidasoa. Porque esa gente lograba entrar en la península, hacía el recorrido como podía hacia el norte y muchas veces se ahogaban. Era a escala microscópica si comparamos con el problema ahora en el Mediterráneo. Pero aparecían muertos que no los identificamos nunca, que se enterraron en Irún y con cosas tan escabrosas como cuando el muerto aparecía en la parte del río Bidasoa del lado francés, la gendarmería francesa con unas pértigas empujaba el cadáver hacia el territorio español diciendo, este viene por ahí, así que lo arreglan ustedes, sabiendo que de todos modos nosotros no íbamos a poder identificarlos de ninguna manera, por mucho que hiciera las fotos, hiciera los tatuajes y toda esa serie de signos que también existen los protocolos para registrarlos, pero no tenías a nadie con quien comparar, porque nadie iba a reclamar. ¿Y qué es lo que nos puede pasar dentro de unos cuantos años? Que algunos de esos países dejen de ser pobres, entren en vías de desarrollo y empiecen a exigir a Europa una serie de cuestiones que ahora mismo no lo van a hacer. Algunos de los muertos, por ejemplo, pueden ser de Costa de Marfil. Yo he visto algunos de ellos de Costa de Marfil, algunos que han sobrevivido y otros pues, que han fallecido. Bueno, pues igual Costa de Marfil un día le exige a España de que en aquella fecha en la que hubo una catástrofe de una embarcación en donde iban una serie de amigos que eran de tal pueblo, ¿y dónde están? Y ahora mismo en España en eso se ha introducido bastante orden a la hora de enterrarlos. Bueno, detrás de esto siempre hay una autoridad judicial, etcétera, ¿no? Pero hace unos cuantos años ni siquiera quedaba muy claro dónde se enterraban en fosas comunes. Transcurrido un tiempo, si nadie lo reclamaba, efectivamente los restos iban al osario. Ahí hemos visto un ejemplo de una chica albanesa que los restos se dejan en una caja de reducción que está en el cementerio en otra parte, ¿no? Pues aquí ha habido una buena parte de estos restos ya esqueletizados en el transcurso de los años que directamente se han echado al osario. Han transcurrido los plazos, han pasado 10 años, 5 años, 10 años, nadie ha reclamado, ¿y qué más nos da? Y todo eso no tenemos la conciencia suficiente. Diré otra cosa, perdón. Esto no se resuelve con más dinero solo. Esto no es cuestión de invertir en los institutos de medicina legal más infraestructura, que son completamente necesarias, y más tecnología. Hay institutos de medicina legal en España que no tienen un aparato rayos X, por ejemplo. Es una cosa casi ordinaria en cualquier pequeño hospital, ¿no? Bueno, hay que invertir en eso, pero es sobre todo de organización. Es de organizarse, sobre todo además no en el mundo de lo forense. Hay dos forenses en esta sala, no sé si piensan lo mismo. Organizarse en el terreno de la propia policía. Es que la competencia del control de las personas, vivos o muertos, aquí o allá, para arriba o para abajo, no es una competencia del Ministerio de Justicia, ni del de Cultura.
Es una competencia del Ministerio de Interior. Así que son las policías las que tienen la obligación de ocuparse de una buena parte de las tareas que no hemos visto a Cristina Cataneo. Por cierto, este documental ni es lo que vemos en las series del CSI de Estados Unidos, ni tampoco me convencen algunas cosas que he visto ahí. No puede ser que estés trabajando en tu oficina y tengas un perro ahí al lado al cual estás acariciando. Eso se hará en Italia, pero aquí desde luego no se hace. Y además solamente por eso podría tener una cierta descalificación. Bueno, pero quiero decir que se ven algunas infraestructuras ahí, o mejor dicho, tareas que hace el forense que no tienen por qué hacer el forense. El forense no se va a coger ahora mismo en Bilbao porque había una catástrofe marinera de un buque que precisamente venía de Portugal y se va a ir en tren a Lisboa para hablar con nadie. Esas son competencias de la policía. El forense genera una información técnica, objetiva e imparcial que coloca encima de la mesa con interpretaciones, deducciones e inferencias totalmente pertinentes. Eso cae en la responsabilidad de otras personas, que sí tendrían la obligación de comunicar a través de Interpol con la policía portuguesa a propósito de quiénes son los marineros que van en ese barco y hacer un montón de gestiones que se le ve a Cristina como muy sola, intentando pelearse contra el universo entero, y eso tampoco es así. Es decir, el problema es sobre todo de organización de esas infraestructuras que ya están inventadas, ponerlas a disposición quizá también con la creación de unas unidades especializadas que ya existen. La policía científica no es tonta, ni aquí ni allá, y que tiene más cualificación. A esas gentes les tocaría, pues voy a decir que igual el 90% de la tarea de lo que es la recta final. Bueno, no sé. Decías, ahora en esta parte decías, ¿no? Antes, decías, por suerte, se ha avanzado algo en el procedimiento, ¿no? Cuando tenemos a estas personas que, bueno, pues han podido, por ejemplo, cruzar el Mediterráneo, han muerto, no han sido reclamadas, que es una de las cosas que aparecía aquí, ¿no? Las familias no las ha reclamado, decías antes, las dejábamos, ¿no? Se pierden. Decías que ha mejorado un poco el procedimiento. ¿Cómo es el procedimiento cuando no se demanda o cuando no hay ningún familiar o alguien que quiera hacerse cargo del cuerpo porque ha habido un proceso, por ejemplo, migratorio, o porque hemos sido incapaces de identificar qué persona es? Bueno, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, en la catástrofe de Valencia? Donde la mayoría de los cuerpos que no están en descomposición todavía, ahora igual sí, y están esqueletizados, se han identificado ya, ¿no? ¿Y cuáles son las técnicas reconocidas universalmente con valor de identificación? Las huellas dactilares, la carta dental y el ADN. ¿Qué es lo que se está haciendo en Valencia? Se están verificando todos los casos mediante técnicas de ADN. Pero los asuntos llegan a ese punto muy orientados, porque precisamente el cadáver viste de una determinada manera y tienes unos familiares, que no son 5.000, sino unos centenares, y entonces tú sabes, es una mujer que tiene pantalones vaqueros, que lleva esta documentación, en el bolsillo no la lleva, y lo orientas, lo acercas, no a la certeza, porque en el mundo forense también hay que diferenciar lo que es posible de lo que es probable, de lo que es muy probable, de lo que es cierto. Esto es fundamental. No es lo mismo decir que mañana va a llover en Bilbao en términos de posibilidad que en términos de probabilidad. Cuando uno dice posiblemente, esto siempre lo cuento a los alumnos, ¿no? Cuando uno dice posiblemente mañana llueva en Bilbao, quiere decir que está en torno al 50%. Puede llover o puede no llover. Ahora, si tú metes la palabra probable, estás queriendo decir que estás por encima del 50%. Pero en la imprecisión entre el 50% y el 100%. Y si dices muy probable, estás queriendo decir que estás más cerca del 100% que del 50%. Y si dices seguro que va a llover mañana en Bilbao, estás en términos del 100%. Pero esto no sirve para cicatriz en una pierna, tatuaje en el codo, y además tiene estos pendientes. Porque eso te acerca a que muy probablemente será ella. Pero después, en Valencia, vuelvo a Valencia, hay que hacer la comparación por huellas dactilares. Y como de todos los ciudadanos de este país, a lo que sea extranjero, los británicos, por ejemplo, no tienen huellas dactilares. En los derechos de un británico está el que no le puede tomar nadie las huellas dactilares a lo que cometa un hecho delictivo. Sin embargo, aquí nosotros integramos desde jóvenes la huella dactilar al menos del dedo índice. Así que todos los españoles existe esa huella, con lo cual,
Si el forense sale de la práctica de su autopsia, que tiene que establecer la causa de la muerte y orientar la identificación, más cosas, está diciendo, pues probablemente será esta mujer, vienen los dactiloscopistas, esto ya no lo hace el forense, y rematan la historia completamente, en términos de certeza absoluta. Que además han traído la ficha del dentista, pues me ayudará a confirmarlo, y que además, y en el caso de Valencia se está haciendo, además se toman muestras para hacer el cotejo de ADN, pues también. Porque esto del ADN cada vez se hace más rápido y cada vez cuesta menos. O sea que igual al final llegaría un día en que se diría, no, a todos ADN. En los casos de notoriedad se suele hacer. Pero si no, las rutinas son como huellas dactilares y no se equivoca nadie. Además hay otra cosa también a tener en cuenta, que aquí no se ha visto nada bien. Y es que cuando hay un desaparecido, hay dos modelos de registro, incluso de diferente color, formulario amarillo, formulario rosa. Entonces hay una serie de personas que toman la información de los familiares. Tengo una hermana que ha desaparecido, que vestía pantalones vaqueros, que se ha ido a trabajar, porque me han dicho y tal, normalmente lleva este tipo de pendientes, tiene esta estatura, y hay una serie de datos que se incorporan a uno de estos formularios. Y después, si hablamos de cadáveres, los forenses rellenan otro tipo de formularios equivalente al anterior. Y es por una tercera persona, aunque esto no siempre se hace así, que al final me toca hacerlo todo, ¿no? Es una tercera persona la que coge las fichas amarillas y las fichas rosas, de 20 casos o de 200, y dice, mujer con este tipo de pendientes y tal, va a ser esta ficha. Y empiezas a hacer ese acercamiento. Eso no sirve para resolver la identificación, pero orienta el asunto, que lo pone, digamos, prácticamente en el disparadero para que luego se utilicen algunas de esas otras tres técnicas que ya he comentado. Si nadie reclama el cadáver, ¿qué es lo que...? Bueno, a todo esto, otra cosa que hay que entender. Esta es una discusión que tenemos siempre. ¿Es el forense el que identifica? No, el forense genera una información técnica y además él internamente dirá, seguro, incluso el genetista, seguro que es esta persona, pero el mundo forense funciona en una instancia en la que luego tienes que elevar tu información a otra persona que es la que decide. Esto casi nadie lo entiende. Si tú vas a tu médico de cabecera, porque tienes dolor de garganta, el médico de cabecera puede decir, tienes anginas. Y no hay otras instancias. El médico decide, tienes anginas y te pone en tratamiento de las anginas y tú crees en el médico y hasta te curas. Pero en el mundo forense se genera una información técnica objetiva e imparcial y se coloca en un nivel que es el de la autoridad judicial, que es el que finalmente en vía administrativa decide efectivamente esta es la persona. Entonces eso no se ha visto bien aquí. Esos protocolos, particularmente los que tiene Interpol, aclaran muchas cosas. ¿Cómo son las orejas de la gente? A la hora de preguntarle a la hermana, ¿tu hermana cómo tiene las orejas? ¿Existen orejas grandes, orejas pequeñas? No. Interpol te dice que hay dos tipos de oreja. Cuando tienes el lóbulo pegado o suelto, no hay más. No digas, mi hermana tenía las orejas pequeñas. Tenía el lóbulo suelto pegado, con eso no resuelve nada. ¿Cómo es la nariz de las personas para Interpol? Se miden tres criterios, el dorso de la nariz y la base de la nariz. Con la combinación del dorso y la base, más otra serie de elementos que están en esas fichas que estoy diciendo de Interpol, ya vas centrando mucho el asunto. Aquí he visto que rellenaban sobre un folio en blanco la información que estaban preguntando a la hermana de la albanesa, ¿no? En concreto, estaban anotando. Eso normalmente se hace con unos protocolos que además están, iba a decir digitalizados, no es la palabra adecuada, y que los tienen los formularios en castellano, en chino, en inglés y en árabe. Es decir, esas cosas en el mundo forense ya están inventadas. Los protocolos, la forma de actuar, la tecnología que se emplea, etc. Muy bien. Y tú generas un montón de información. Pero esa información luego hay que transformarla, como dicen los agentes secretos, ¿no? En inteligencia. Tiene que venir alguien, en este caso lo hace Cristina Cataneo, y no es la realidad, yo creo en la rutina forense aquí, tienen que hacer otras personas preparadas que con todos los datos digan, si estamos hablando de la embarcación del día 14 y hay una sospecha porque hay una noticia que salieron de tal lugar, entonces ponemos, y ese es el juego al que no se llega nunca. Hay un antropólogo
Varela estuvo, él es de Perú, estuvo refugiado aquí en la Universidad del País Vasco unos cuantos años, es muy bueno, y él trabaja también en Europa y ha establecido un sistema informático para manejar todas las relaciones cruzadas que hay. Una cosa como la inteligencia artificial a propósito, los teléfonos móviles, etcétera, que tiene toda esta gente. Esta gente lleva teléfonos móviles, aunque se pierda en el agua, ¿no? Entonces, esas redes permitirían saber que este individuo está conectado telefónicamente con unos que son de su mismo barrio, de tal ciudad o de su mismo pueblo, y bueno, ha hecho unas cosas que no tienen que ver con lo de la nariz y la oreja y tal y cual, pero que son muy útiles para orientar los casos. Hay un momento, bueno, zuetako norbait galderaren bat egin nahi badu, altza dezala eskua eta horrela ez dut bakarrik nik hitz egingo. Decía que si alguien quiere preguntar algo, hacer alguna aportación, puede ir levantando la mano y así también hacemos esto más colectivo. Voy a ir acercándome, pero voy a aprovechar en lo que subo para hacerte una última... Bueno, ya como se va acercando él, te voy a hacer yo la siguiente pregunta y luego te paso. Hay un momento, no sé si os habéis fijado en la película, en que ella está dando una de las clases a su alumnado y pone un ejemplo que a mí me ha llamado mucho la atención y ella dice, ¿no? Cuando hay una gran catástrofe natural, yo pienso en Valencia porque es la que más cerquita tenemos, ¿no? Hay un despliegue de forenses que se dedican a hacer este trabajo. Sin embargo, tenemos una emergencia migratoria enorme y no está habiendo todo este despliegue, ¿no? Hay una diferencia entre unas y otras. No sé si quería abordar precisamente, ¿no? Decías antes, ¿no? En Canarias están acostumbrados y diariamente ven esto, pero parece que hay cuerpos de primera y cuerpos de segunda, no lo sé cómo lo ves tú. De hecho, en este documental o reportaje, no sé exactamente bien lo que es la película, hay un momento en el que se ve a Cristina que está manejando unas reliquias y están vistiendo las reliquias con oro, con un detalle, una iluminación perfecta y, bueno, fíjate qué contraste, ¿no? Unas reliquias de San Ambrosio, creo que han dicho. A mí me ha tocado intervenir con bastantes reliquias a petición de la iglesia y tal, y bueno, yo disfruto mucho también con esa cuestión, pero efectivamente ahí se ve ese contraste del que tú estás hablando. No creo que existen procedimientos, protocolos, y para catástrofes hay un protocolo específico que establece la relación entre el mundo de los médicos forenses con el de las policías. Para esto yo creo que ese asunto no está bien resuelto. Lo que no quita, para que ya digo, se han hecho reuniones, se están publicando trabajos, hay gente, lo pondría de ejemplo, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Granada, donde hay gente que tiene mucha experiencia, muy preocupados con este asunto y seguramente cada vez estamos más cerca de que esa disparidad o ese contraste no se produzca, pero creo que esto va a tardar muchísimo tiempo, porque al final no nos está importando. Es una tragedia de mucho cuidado. Como se dice en el propio documental, bastante tenemos con los vivos que llegan, a atender a los vivos, también una problemática concreta y tal injusticia que hay sobre ellos. Así que el muerto, pues, ahí se quedará. Bueno, también hay una cosa a tener en cuenta, cuando hablamos de muertes así masivas, etcétera. No es lo mismo manejar un grupo abierto que un grupo cerrado. O sea, lo que estamos viendo los inmigrantes que vienen en un barco es que tú no sabes quiénes van en el barco. Es un grupo abierto. Sin embargo, cuando se cae un avión es un grupo cerrado. Tú sabes exactamente quiénes están en el avión. Por lo tanto, el grupo abierto aquí es de proporciones enormes. Y eso introduce también muchísima más dificultad. Se suele decir que uno de los ejemplos mejores de actuación forense y policial y tal y cual se produjo en aquel avión que recordaréis que salió de Barcelona. El comandante decidió suicidarse y se estampó contra los Alpes. Murieron 100 y pico personas, algunos españoles y otros no. Allí inmediatamente se organizaron los equipos, cayó en el lado francés de los Alpes, se organizaron los equipos donde estaban, como tiene que ser, policía, forense, odontólogo, genetista, administrativo y fotógrafo. Esas pequeñas unidades ahora mismo en Valencia también se han puesto en marcha porque en Valencia existe un buen instituto de medicina legal, ¿no? Y saben de esto perfectamente. Pero lo que quiero decir es que lo que me gustó del asunto este del avión es que veíamos en la televisión todos los días a un fiscal francés
que dijo: soy la referencia cualificada que voy a informar a la humanidad qué ha pasado aquí, y todos los días da información. Estamos aquí, hemos llegado a este punto, tantos identificados, sabemos qué tal, que es el comandante, cuál, etcétera. Eso no suele ser nada habitual entre nosotros. Aquí pasan cosas tales como la siguiente: en un tren, que es un grupo abierto, pues no sabes quiénes van en el tren, descarrila en Galicia, mueren más de 80 personas, y en los días siguientes nadie sale a decir nada. O sea, no sale un ingeniero experto en seguridad ferroviaria, que lo sabrá. No sale nadie. No sale nadie, se convierte en el informador de la desgracia un taxista que pasaba por ahí en el momento del accidente. Se crean entonces una serie de especulaciones que son absolutamente absurdas, que cuadran en la sociedad, y luego no les puedes dar la vuelta en tu vida. Yo esto no lo puedo entender, cómo no se dan cuenta que luego es más problema que beneficio. También se podría decir que tiene un detalle el caso de Cataneo, de nuevo con esa chica albanesa. ¿Cuánto cuesta identificarla correctamente ya la primera? En su momento, año creo que has dicho 86 o algo así, ¿no? Pues algo, ¿no? Pero cuesta muchísimo más intentarlo luego, años más tarde, por no haber hecho la tarea bien en su momento. Después, todo lo que se avecina, recuperar los restos, exhumarlos, estudios antropológicos, toma de muestras, análisis genéticos, pues está costando 5 veces más de lo que hubiera costado hacerlo bien ya la primera. Hortik, usted galdera dagoela? Bai,